En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos en nuestra sesión anterior que la escatología tiene conexiones amplias con otros campos del saber. Por ejemplo, la filosofía, la ciencia, y eso nos está mostrando básicamente algo, y es que estamos ante aquel grupo de preguntas que todo ser humano consciente debe plantearse en algún momento. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, preguntas como esta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Preguntas como: ¿qué sucede con los que han muerto? ¿Y qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Si decimos que son preguntas propias de todo ser humano, debemos esperar también una presencia de esas preguntas en la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de escatología comunitaria y de escatología personal desde el punto de vista bíblico. ¿Qué llamamos escatología comunitaria? Llamamos con ese nombre todas aquellas ideas, afirmaciones, profecías, escritos que de algún modo se refieren a la historia que Dios va escribiendo con su pueblo y a lo que dice Dios sobre el conjunto de la humanidad. Escatología comunitaria es la respuesta, o tal vez debo decir mejor, es la propuesta bíblica que apunta a esa clase de preguntas. ¿Qué quiere Dios finalmente con su pueblo? ¿Qué quiere Dios finalmente con la humanidad? Si se puede hablar de un destino de la humanidad. Ese es el enfoque que queremos tener en nuestra clase de hoy. Ahora bien, ¿por dónde abordarlo? Definitivamente el punto de partida debe ser la profecía, porque la profecía es aquel elemento característico del pueblo de Dios que le pone en contacto con el querer y el saber del Señor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a ver, ubiquémonos. Escatología, estamos en la parte de escatología bíblica. Dentro de escatología bíblica estamos en escatología bíblica comunitaria. Y dentro de escatología bíblica comunitaria nos acercamos a la realidad del movimiento profético, la realidad de los profetas. Seguramente esto es algo que usted ha oído comentar si usted ha hecho un curso de Biblia sobre profetas. Usted va a encontrar mucha relación con lo que vamos a decir aquí. Si usted ha hecho un curso de teología que se llama Revelación y Fe, usted va a encontrar una relación con lo que decimos aquí. Si usted ha hecho esos cursos, es bueno que los tenga presentes, tal vez incluso que saque sus apuntes por estos días, porque le va a servir para lo que queremos comentar. Profetas. La idea típica del profeta es aquella persona que puede predecir el futuro. Esa es la idea generalizada. La persona que puede adivinar lo desconocido y puede predecir el futuro. Hay un momento muy cruel en la pasión de Cristo en que le vendan los ojos a nuestro Señor, lo golpean y le dicen: haz de profeta, ¿quién te pegó? Es una burla repugnante,
pero que muestra un poco la idea típica sobre el profeta. El profeta es el que ve lo que no es evidente y el que puede predecir lo que no ha sucedido. Bueno, esa es la idea típica. Pero dentro de la Biblia misma, ¿qué es un profeta? La palabra inmediatamente nos evoca una realidad de amistad o relación profunda con Dios. El profeta es aquel que puede llamarse realmente amigo de Dios. Recordemos el elogio tan bello que se hace de Moisés en el libro del Deuteronomio. Allá se dice: Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo. En una crisis de envidia que tuvieron los hermanos de Moisés, Aarón y María, hermanos de Moisés, Dios los corrige en términos muy fuertes y les dice: yo con Moisés no hablo como hablo con los demás. Moisés tiene una intimidad, una relación próxima, íntima con Dios. Ese es el primer elemento característico. El profeta realmente vive como amigo de Dios, y de esa amistad profunda surge todo lo demás. De esa relación cercana surge una proximidad de su corazón a las intenciones de Dios. Dice Amós: nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas. De modo que el profeta es el amigo de Dios, y Dios lo considera su amigo hasta el punto de contarle lo que va a hacer. O sea que la profecía es un fruto de esa relación íntima, profunda con Dios. Pero hay que agregar otra cosa. Esa amistad, en ningún caso, si uno mira la Biblia, en ningún caso la inicia el hombre. Esa amistad es un llamado de Dios. En ese sentido, el oficio de profeta no es como los demás oficios que hay en esta tierra. Una persona puede decir: tengo habilidad manual, tengo sensibilidad estética, voy a dedicarme a la joyería. Es una opción o una decisión de la persona. Otro puede decir: me gusta el trabajo a campo alegre, a campo abierto. Me gustan los animales, voy a dedicarme a la ganadería o a la agricultura. Es una decisión de la persona. El profeta siente, y así lo expresa, que su relación con Dios no ha tenido origen en una decisión o gusto propio. Por eso son tan importantes los relatos de vocación de los profetas. Así de memoria podemos ya decir algunos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, famoso llamado de Samuel. Isaías, capítulo 6, cuando está en el templo. Eso salió hace poco en la liturgia. Jeremías, capítulo 1. Ezequiel, también al comienzo de su libro. Es decir, el profeta no ha decidido ser profeta. El profeta se ha sentido extraña, pero irreversiblemente, inconteniblemente llamado a esa relación. Y este elemento es clave porque hace que toda la palabra del profeta sea una expresión de algo que le supera a él. Porque de hecho la relación con Dios es algo que se ha puesto, se ha dado en los términos de Dios, no en los términos de él. Hay una escena muy interesante que se presenta
cuando el profeta Amós tiene que hacer unas denuncias en el reino del norte. Amós es un hombre que ha nacido en el reino del sur. Ya estamos en la época de la división de los reinos. Reino del sur, que se llama Judá, reino del norte, que se llama Israel. Amós ha nacido en el reino del sur y hay un santuario, el santuario de Betel, en el reino del norte, y Amós va a denunciar los abusos que suceden en ese santuario, que se ha convertido básicamente en un negocio para los sacerdotes, pero sobre todo en una causa de apostasía y división por decisión del rey de Israel. Entonces Amós va a denunciar, y el sacerdote del santuario le dice: mira, vete a profetizar allá a tu tierra. Aquí este es el santuario real. No te metas con esto, te vas a meter en problemas. Vete más bien al santuario, vete más bien al reino del sur, vete a tu tierra. Observe que el lenguaje de ese sacerdote es como el lenguaje de un oficio. Vaya a hacer sus sillas a otra parte, carpintero. Vaya a sembrar sus papas en otro lugar, campesino. Vaya a pintar sus cuadros en otro sitio, artista. Es decir, él trata al profeta como si fuera otro oficio, como si fuera decisión de Amós. Y Amós, que ve su vida de profeta, la ve tratada de ese modo, se desmarca, como dicen los españoles, se desmarca de esa definición, y entonces le responde al sacerdote: yo no soy profeta, es decir, en el sentido que usted lo entiende, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, yo soy un cultivador de higos, sino que Dios me llamó y me mandó a profetizar. Y ahora le cuento una cosa: esto lo van a destruir, y empieza a profetizarle contra el mismo sacerdote. Entonces llevamos dos elementos importantes sobre los profetas. Los profetas son los grandes amigos de Dios, que tienen una relación muy profunda con Él, pero una relación que no ha tenido su origen en la voluntad o en la decisión del profeta. Toda la vida del profeta depende de un llamado que no ha producido, que no ha hecho. Y precisamente porque la decisión de ser profeta no es algo que ha nacido del profeta, por eso el profeta siente que su palabra al mismo tiempo es una palabra libre, no es la palabra que yo escogí, no es la palabra que yo hubiera querido decir, no es la palabra que me conviene decir. La palabra es libre, la palabra está por encima del profeta. Y por otra parte, esa palabra paradójicamente lo aprisiona a él. Le quita, por así decirlo, la capacidad de modificar ese lenguaje. En algunas ocasiones encontramos que gente poderosa trata de manipular a los profetas. Así, por ejemplo, Balac quiere manipular a una especie de adivino, ni siquiera era israelita, llamado Balaam. Y entonces le dice, él cree que ese profeta Balaam, un profeta pagano, si le podemos dar ese nombre, él cree que ese Balaam es simplemente como una especie de brujo que tiene una palabra poderosa. Entonces Balac, esto está en el libro de los Números, Balac contrata a Balaam de esta manera. Le dice: Balaam, mira, te voy a dar tales y tales regalos. Siempre el poderoso exhibe su riqueza, exhibe su influencia. Te voy a dar tales y cuales regalos, pero necesito que me maldigas a Israel. Y Balaam desde el principio dice: un momentico, yo solo voy a decir lo que el Señor me muestre. Esta misma actitud va a ser típica de los profetas en diversas circunstancias. Yo solo diré lo que el Señor me muestre.
Es decir, el profeta se siente como aprisionado. Es una palabra un poco rara ahí, pero un poquito aprisionado por la palabra de Dios. El profeta siente que no es libre. No es libre para decir lo que quiera. Solo diré lo que el Señor me muestre. Y a veces el Señor muestra cosas que son sumamente inconvenientes, sumamente incómodas y que pueden poner en peligro la vida. Por eso el profeta Jeremías dice: ay de mí, varón de dolores, varón de sufrimientos. Todo lo que tengo que decir, lo único que me produce es enemigos. El profeta quisiera tener una palabra diferente, porque su palabra es incómoda y se da cuenta de que es incómoda. ¿Y por qué es una palabra incómoda? Aquí viene un elemento fundamental. La palabra del profeta es incómoda porque defiende los intereses y la alianza de Dios. Y defender los intereses de Dios significa muchas veces entrar en colisión con los intereses de los poderosos de este mundo. Poderosos en la religión, poderosos en la política, poderosos en la economía. El profeta, si es fiel a su vocación, necesariamente pone por encima la palabra de Dios. Yo no voy a decir lo que a mí me guste. Yo no voy a decir lo que a mí me convenga. Yo voy a decir lo que el Señor me muestre. Y si voy a decir lo que el Señor me muestre, entonces voy a ponerme de parte de los intereses de Dios. Esos intereses de Dios tienen un rostro específico en la Biblia. Se llama la alianza. Entonces los profetas, aquí llegamos como a otra definición, los profetas son los custodios de la alianza. Mucho más que cualquier otra institución en el Antiguo Testamento, los defensores de la alianza son los profetas. ¿Qué otras instituciones hay? Bueno, los sacerdotes, por ejemplo. Muchas veces va a suceder que los sacerdotes, en vez de custodiar la alianza, se aprovechan de la alianza, de los términos de la alianza. A lo largo del Antiguo Testamento eso pasa con frecuencia. Pero aquí hay que decir algo. No son modos de vida contradictorios o incompatibles. Varios de los sacerdotes o personas de familia sacerdotal son profetas. O sea que uno no debe pensar que por un lado estaban los sacerdotes y por otro lado estaban los profetas. No, Ezequiel era de familia sacerdotal, Jeremías era de familia sacerdotal, Isaías era de familia real y familia sacerdotal. Por supuesto, el profeta de profetas, que es Jesucristo, pues proviene de la casa de David, de familia real, pero no de familia sacerdotal, porque Cristo es de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces, los profetas, aquí tenemos otro dato importante, los profetas surgen en todo tipo de modos de vida. Y encontramos entonces gente de familia real, como Isaías, él no fue rey, pero era de familia real, que ejerce la profecía, y así sucesivamente. También de los sacerdotes. Precisamente uno de los grandes sufrimientos de Ezequiel es ese, que Ezequiel es de familia sacerdotal, y por ser de familia sacerdotal conoce la realidad corrupta del templo de Jerusalén. Y de ese sufrimiento brota mucha fuerza de la profecía que encontramos en él. Entonces los profetas, grandes amigos de Dios, son los custodios de la alianza. Los sacerdotes en cuanto tales no tanto. Muy a menudo los sacerdotes simplemente viven de la alianza. ¿Vivir de la alianza qué significa? Pues como la ley de Moisés estipulaba una serie de protecciones y de ganancias para los sacerdotes, eso les pudre el corazón. Y entonces cuidan únicamente sus intereses.
Esa podredumbre del corazón sacerdotal, que no es en todos los casos, pero que sí es bastante frecuente, tiene su peor expresión, pero más elocuente expresión en tiempos de Cristo. Serán los sumos sacerdotes los que vean en Cristo solamente un peligro, solamente una amenaza, un ruido que fastidia. Y porque ven en Cristo un ruido y una amenaza, son ellos, sobre todo ellos, los sacerdotes, los que se van a empeñar en deshacerse de Cristo hasta lograrlo, con jugadas bastante inteligentes. Entonces los sacerdotes no son custodios de la alianza. Los reyes tampoco son custodios de la alianza, por varias razones que se pueden ver precisamente en los libros primero y segundo de Samuel, primero y segundo de los reyes y primero y segundo de las crónicas. ¿Qué le sucede a los reyes? Los reyes tienen una relación muy ambigua con la alianza. Por una parte, la alianza en cuanto a elemento religioso puede servir de cohesión del pueblo. A los reyes, a los emperadores siempre les ha servido que haya una religión unánime en el pueblo, porque una religión que todos practican y en la que todos creen es un elemento de cohesión, que evita divisiones internas y que hace más fuerte el reino. Entonces la alianza en ese sentido les sirve a los reyes. Pero luego resulta que los reyes se ven enfrentados a una gran cantidad de presiones que fácilmente los hacen supersticiosos o que en razón de diplomacia les llevan a separarse de la fe. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Salomón. Salomón, con su tremenda inteligencia, que en buena parte es habilidad, es astucia, capacidad de negociación, Salomón se da cuenta, yo necesito una paz estable, duradera, y entonces empieza a hacer pactos con una gran cantidad de naciones. Pero los pactos en aquella época se hacían fundamentalmente a través de matrimonios, porque era la manera de mezclar las casas reales. Una vez que mi sangre está en otra casa real y la sangre de ellos está aquí porque hemos compartido hijas, prácticamente ese era el mecanismo, ¿no? Salomón va y habla con otro rey y le dice, dame a tu hija como esposa. Al tener hijos, Salomón, con esa princesa que era extranjera, esos descendientes ya son también descendientes de la otra casa real y eso garantiza que no va a haber masacre de ellos hacia nosotros. Era un asunto práctico. Entonces Salomón llevó ese modo de negociación hasta el extremo. La Biblia habla de que tenía 700 mujeres con rango de princesas, es decir, mujeres con las que potencialmente podía él tener hijos. Esa cantidad de mujeres es sobre todo una estrategia política. Pero ¿qué pasa? Que esas mujeres venían de pueblos extranjeros, tenían sus propias religiones, tenían su propio culto, tenían sus propios sacerdotes. Entonces ellas empezaron a pedirle a Salomón que les dejara edificar templos o lugares de culto, postes sagrados, lo que llamaba, en otras traducciones llaman estelas, postes sagrados, parecidos a los tótems. Entonces el corazón de los reyes fácilmente se corrompe. El pragmatismo de la política hace que con mucha frecuencia los reyes se corrompan y no sean guardianes de la alianza. Incluso reyes que fueron muy valientes, muy vigorosos en su lucha contra la idolatría, siempre se quedaban cortos. Entonces uno ve, por ejemplo, hay uno de esos reyes que se llamaba Joás, un rey de Judá. Él logró prácticamente exterminar todo el culto de Baal en Jerusalén y sus alrededores. Un gran triunfo para la verdad de la fe y muy valiente de parte de él. De hecho, se ganó tantos enemigos que Joás terminó asesinado. Fue algo valiente lo que él hizo. Pero Joás, a pesar de su valiente acción, no llegó hasta el punto de eliminar los postes sagrados
que había en honor de Astarte o de algunas otras deidades extranjeras. Entonces dejaba esos lugares de culto ahí. Los reyes eran cobardes, es la práctica, eran demasiado cobardes, demasiado supersticiosos y demasiado pragmáticos. Entonces los reyes no custodian la alianza. ¿Quiénes guardaron la alianza? Los profetas. Muchísimas veces a precio de su propia sangre. El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, trae un recuento de los héroes de la fe. Y en ese recuento se habla de la manera como fueron perseguidos, torturados, excluidos los grandes creyentes de la antigüedad, los sufrimientos por los que pasaron. Muchos de esos sufrimientos se refieren exactamente a los profetas. Usted puede recordar así de memoria, puede recordar el caso de Jeremías, cómo Jeremías llega el momento en el que tiene a todo el pueblo en contra. El gran orgullo del pueblo era el templo, y Jeremías habla contra el templo. Los sumos sacerdotes detestan a muerte a Jeremías. Los consejeros del rey detestan a Jeremías y finalmente logran que Jeremías sea arrojado, descendido, no fue arrojado, sea descendido en un pozo que estaba seco para que se muriera de hambre y sed allá. Luego fue rescatado. Pero usted puede imaginarse el tipo de cosas que sufren los profetas, lo cual nos hace ver que los profetas son mensajeros que han hecho del mensaje su vida. Esa es otra definición bonita de lo que es un profeta. Los profetas son mensajeros que convirtieron el mensaje en su vida, hasta el punto de que la obediencia o rechazo, y es más rechazo que obediencia, la obediencia o rechazo que sufra el mensaje es obediencia o rechazo que va a sufrir el mensajero. Y como muchas veces lo que sucede es que la gente odia el mensaje, entonces van a odiar al profeta. La característica del profeta casi que va a ser esa. Y esto explica la frase que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 de San Lucas. San Lucas trae en el capítulo 6 una colección de 4 bienaventuranzas y de 4 amenazas, lamentaciones o malaventuranzas. Y en esas 4 malaventuranzas, una es esta: ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así obraron con los falsos profetas. El sello del profeta es incomodar, pero incomodar porque está de parte de Dios. Hay muchas maneras de incomodar y ser fastidioso, ¿no? Entonces, no es que todo fastidioso es profeta, sino más bien que todo profeta es fastidioso, que son 2 cosas distintas. Porque uno puede ser fastidioso de muchas maneras. Aquí de lo que se trata es de que todo profeta se vuelve fastidioso. Y se vuelve fastidioso, entendámoslo un poco mejor, ¿por qué? Porque está defendiendo los intereses de Dios, porque se está poniendo de parte de la alianza. Y por supuesto, cuando se defienden los intereses de Dios, quiere decir que toda idolatría debe caer. Esto supone los cultos paganos, por supuesto, pero esto supone también los múltiples ídolos que cada uno de nosotros levanta en el corazón. Podemos decir que un profeta es alguien que está exigiendo conversión, pureza y santidad a todos. Y esta exigencia es exactamente lo que lo vuelve fastidioso, porque el verdadero profeta es persona que no se contenta con cualquier cosa, no se contenta con el promedio, no se contenta con lo humanamente esperable, no se contenta con lo socialmente popular, ni la opinión pública, ni el promedio del comportamiento humano tienen impacto en el corazón del profeta. Por eso el profeta se manifiesta como una especie de exigencia que siempre está reclamando más del corazón, que siempre está pidiendo más del corazón. En el segundo libro de los Reyes usted puede encontrar a uno de los profetas más famosos,
del Antiguo Testamento, que es Eliseo, el discípulo de Elías. Y usted puede darse cuenta cómo Eliseo, cuando exige, parece insaciable, es decir, no hay manera de tenerlo contento. Creo que muchos recordamos aquí la historia de un pagano, un general pagano sirio, llamado Naamán. Naamán era leproso. Naamán va donde el profeta Eliseo, estoy haciendo la historia más corta, va donde el profeta Eliseo después de unas negociaciones diplomáticas, y Eliseo ni siquiera sale a recibir a Naamán, le manda a decir, Eliseo era una persona muy difícil de tratar definitivamente, le manda a decir, mire, vaya y báñese 7 veces en el río Jordán, y con eso queda curado. Entonces Naamán, como hombre arrogante, él era jefe del ejército sirio, como hombre arrogante, se llena de indignación, y son sus consejeros los que le dicen, hombre, si el profeta te hubiera mandado algo sencillo, algo difícil, no lo habrías hecho. Lo único que te está pidiendo es que te bañes 7 veces en el Jordán, ve y hazlo. Y efectivamente fue, se bañó 7 veces y se curó completamente. Entonces Naamán va donde Eliseo y quiere darle fabulosos regalos. Entendamos que Naamán era muy poderoso. Puede decirse que en términos de poder era el segundo al mando allá en Siria. Era un hombre muy poderoso y tremendamente rico. Y Eliseo dice, no te voy a recibir nada, nada te voy a recibir. Naamán le insiste y Eliseo se mantiene inflexible. No te recibo nada. Es muy importante para Eliseo eso de que no te recibo nada, porque es la manera de mantener libre su palabra. Yo no hago milagros por plata, yo no hago milagros por regalos. Yo estoy manifestando la gloria de Dios. Esa insistencia en la gratuidad del regalo la vamos a encontrar después en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el ejemplo típico del profeta que no le recibe nada a nadie. Por eso Juan el Bautista vive en el desierto, por eso vive de langostas y miel silvestre, por eso se cubre con una piel de camello. Él no le debe nada a nadie. Y esto es muy típico del profeta. El profeta es libre, quiere ser libre, necesita ser libre, y por eso a él no se le compra con nada. Entonces Naamán, después de que ve que ya no puede insistir más, entonces le dice, mira, me voy a llevar unos bultos de tierra de aquí, como recuerdo pues de que donde le hicieron el milagro. Eliseo mira eso como, no sé cómo lo mira, tal vez como una superstición, bueno, llévese sus bultos de tierra pues. Y Naamán dice, yo voy a proclamar que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Eso era lo que quería Eliseo, que el general llegara a esa confesión de fe. Y se fue Naamán con sus regalos. Resulta que Eliseo, eso lo lee usted en el segundo libro de los Reyes, resulta que Eliseo tenía un servidor muy fiel llamado Gehasí. Gehasí era el servidor, el ayudante de Eliseo. Aparece en varias escenas de las historias de Eliseo, aparece Gehasí. Gehasí, como hombre de confianza de Eliseo, había visto toda la conversación. O sea, ve a un hombre fabulosamente rico como es Naamán, diciéndole, o sea, ¿qué quiere? ¿Quiere unos quintales de oro? ¿Qué quiere? Le traigo plata, le regalo unos 50 camellos. Eran de ese tamaño los regalos. ¿Qué quiere? Y Eliseo, no, nada. Y Gehasí veía eso, él callado, pero por dentro decía, no, pero qué tontería, ¿cómo se va a perder todo esto? De manera que cuando ya se fue Naamán, iba avanzando. Cuando ya se iba Naamán, Gehasí se fue corriendo detrás. Naamán se dio cuenta que Gehasí venía detrás. Esta parte de la historia pocas veces se lee. Es que ese es el problema, que muchos de estos textos jamás se leen en misa, y a lo sumo la gente conoce lo que se lee en misa. Por eso yo le hago propaganda que hay que leerse toda la Biblia, porque si no, uno se pierde de todas estas cosas.
Entonces Gehazi llegó allá donde Naamán. Naamán le dijo, ¿y qué pasó? Y Gehazi se inventa esta historia. Es que mire, unos de la comunidad de profetas llegaron allá a la casa de mi señor, de Eliseo. Entonces, usted no podría, por favor, mandarle un par de, allá lo llaman ciclos, es una cierta medida de volumen o de peso que tenían en esa época. Usted no puede mandarle, vamos a decirlo aquí en términos nuestros, un par de lingotes de plata no le puede mandar ahí porque se necesita y unos gastos. Tipo inventando allá su historia. Y Naamán le dice, pues claro, pues eso era lo que yo quería, darle regalos, claro. Le da a Gehazi más de lo que Gehazi pidió. Gehazi se va contento a su casa, guarda el regalo para él, que era lo que él quería, y luego se presenta con su cara lavada, se presenta donde Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿y usted de dónde viene? No, yo he estado por aquí. Ah, yo he estado por aquí. Muy por aquí, ¿seguro? Y ¿usted cree que mi espíritu no vio cuando usted corría y vio y se acercó al carro y no sé cuántas cosas? O sea, le describe que está enterado. Evidentemente Eliseo tenía una capacidad que era algo sobrenatural. Y entonces le dice a Gehazi, ¿sabe una cosa? La lepra de Naamán le va a quedar a usted para siempre. Y en ese instante queda leproso Gehazi. Entonces, estos profetas a toda costa estábamos en el tema de que son exigentes. El profeta es exigente, de hecho es infinitamente exigente, de hecho es imposible de satisfacer, imposible. Si usted mira la historia de un grandísimo profeta llamado Juan el Bautista, usted se da cuenta que Juan el Bautista jamás está contento. Solo hay una alegría de Juan el Bautista: llegó Cristo. Juan el Bautista no tiene más alegrías. Entonces, un profeta es realmente un caso patológico desde el punto de vista de la psicología. ¿Cómo hace usted para ser amigo de una persona a la que usted nunca va a poder contentar? Una persona que nunca está satisfecho, una persona que siempre tiene más para exigir. Y siempre tiene más para exigir en el sentido de que Dios es infinitamente santo, Dios lo merece absolutamente todo. Dios es perfecto y puro y el ser humano no lo es. Entonces, por eso el profeta es incómodo. El profeta es un personaje que resulta fastidioso de muchas maneras. De pasada, al contar la historia de Eliseo, he mencionado una expresión que merece explicarse más. Esa expresión es comunidad de profetas. En todo lo que he conversado hasta ahora, lo que hemos visto es el perfil de un profeta. Pero hay que destacar que en varios momentos de la historia del pueblo de Dios, la profecía sucede no como un acontecimiento individual, sino más bien como un acontecimiento comunitario. Este es un hecho muy interesante. Vemos, por ejemplo, que en la época de Moisés se da un fenómeno comunitario. Cuando Moisés llama a los 70 ancianos de Israel, el Espíritu de Dios como que se adueña de ellos y dice, y empezaron a profetizar. ¿Qué es lo que quiere decir empezaron a profetizar ahí? Parece que alude a experiencias, pues obviamente comunitarias, en las que estos grupos de personas tienen una especie de, a ver, si lo describiéramos en palabras humanas, una especie de histeria colectiva. O sea, si lleváramos a un psicólogo, lo transportáramos allá a las tiendas en la época de Moisés, el psicólogo describiría esa experiencia como: esta gente está drogada o esta gente está borracha. Sí, conéctelo con Pentecostés. Esta gente está borracha, esta gente está drogada, esta gente está loca. Los profetas no viven su experiencia necesariamente en soledad.
El profeta solitario por excelencia es Elías. Y después de Elías, el siguiente profeta en soledad es Juan el Bautista. Por eso a Juan se le llama el nuevo Elías. Pero debemos tener en cuenta que muchos de estos profetas vivían su experiencia de llamado de Dios, no la vivían de un modo aislado o en soledad, sino lo vivían junto con otras personas. Especialmente en el segundo libro de los Reyes llega a tener un cierto protagonismo lo que estamos llamando aquí la comunidad de profetas. La comunidad de profetas parece como una anticipación de lo que vamos a encontrar después en la historia de la iglesia cuando se habla de monjes. Haz de cuenta lo que relatan las antiguas historias sobre los monjes del desierto, por ejemplo en la región de Tebas en Egipto, lo que se llama la Tebaida. Lo que cuenta la historia de la iglesia sobre la Tebaida se parece mucho a lo que se cuenta de estos profetas. Llevaban alguna forma de vida comunitaria y tenían oraciones compartidas. Sabemos que en esas oraciones se presentaban fenómenos que, repito, la psicología tal vez describiría como histeria colectiva, una especie de exaltación de los ánimos que llevaba a todo tipo de acciones un poco exóticas, un poco extrañas. En esas comunidades de profetas, lo que hay que destacar, sin embargo, es el aprendizaje mutuo y el crecimiento en la fidelidad hacia Dios. Es decir, que la comunidad de profetas nunca aparece como un grupo organizado para interactuar con el resto de la ciudad a la manera de los guerrilleros o a la manera de los empresarios o a la manera de los artesanos. La comunidad de profetas no actúa con el resto de la sociedad como otros grupos humanos, lo que nosotros llamaríamos hoy un sindicato o una columna guerrillera o un gremio. La comunidad de profetas no es un gremio, no es una asociación al modo de un sindicato, es más bien como una especie de escuela de fidelidad en la cual hay figuras que sobresalen notoriamente. El final de la vida de Elías ya habla de este tipo de personas. Eliseo era una persona ya muy respetada dentro de la comunidad de profetas. Y cuando Elías va a partir hacia los cielos, como cuenta el relato del carro de fuego, la comunidad de profetas ve toda la escena. Ellos son testigos de lo que sucedió. Elías va con Eliseo. Elías le dice a Eliseo, le había dicho, me voy solo a Betel. Y Eliseo dice, no, usted no se va, yo me voy con usted. Después Elías le dice a Eliseo, me voy a Jericó, me voy solo a Jericó. Y Eliseo dice, por vida del Señor, no te vas solo a Jericó, yo me voy contigo. Y luego Elías dice, por tercera vez me voy al Jordán y me voy solo al Jordán. Y Eliseo de nuevo le dice, no te voy a dejar solo. Llegan los dos a orillas del Jordán y entonces Elías hace su último milagro en vida, que es tomar su manto y golpear con él, castigar con él las aguas del Jordán. Las aguas se abren y mientras están atravesando el río Jordán, Elías le dice a Eliseo, pide algo, es la última petición. Y entonces Eliseo le dice, dame 2/3 de tu espíritu, indicando de esa manera que va a tener la porción propia del primogénito. Elías le dice, no es fácil lo que pides, pero si logras verme cuando yo sea arrebatado, lo obtendrás. Y efectivamente aparece esta situación, esta experiencia, el carro de fuego, no sabemos bien qué puede ser eso. Eso han dicho que hasta un ovni, dicen algunos. El carro de fuego se lleva a Elías y entonces Eliseo queda solamente con el manto de Elías. Eliseo vuelve a atravesar el Jordán después de hacer la pregunta, ¿dónde está el espíritu de Elías?
Y todo eso que les acabo de contar, todo eso lo ve la comunidad de profetas. Entonces la comunidad de profetas reconoce la autoridad de Eliseo. Esto quiere decir que esto que llamamos comunidad de profetas es una experiencia comunitaria, pero también jerárquica. Realmente el parecido es mucho con la vida religiosa. Se parece muchísimo, es como el abad con los monjes, más o menos. Y de hecho, el mismo libro de la Biblia, que es el segundo libro de los Reyes, cuenta varias veces cómo la comunidad de profetas, esas especies de monjes, le piden favores a Eliseo, porque pasan hambre, porque a uno se le pierde un hacha, y entonces ahí viene el relato de los milagros de Eliseo. Es importante entonces este tema de la comunidad de profetas, porque la comunidad de profetas va a ser en el fondo el ideal del pueblo de Dios. Es decir, el ideal no es que la profecía la tengan unos pocos. El ideal, como ya lo dijo Moisés, es ojalá todo el pueblo fuera profeta. El ideal es que cada persona tenga una experiencia profunda y única del Espíritu. El ideal es que cada persona, cada hombre o mujer, niño o anciano, todos tengamos una experiencia profunda del Espíritu. Esa es la importancia que tiene este tema de la comunidad de profetas. Bueno, para terminar esta parte, luego vamos a hacer aquí un resumen. Para terminar esta parte hay que recordar dos cosas. La primera es, tenga en cuenta usted que así como hubo verdaderos profetas, hubo falsos profetas. El dato es importante. La relevancia de los falsos profetas es clave en esto. Antes he dicho que los profetas fueron algo así como los consejeros autonombrados. Bueno, no autonombrados porque fue Dios el que los nombró, pero humanamente hablando los profetas eran los consejeros autonombrados frente a los reyes. Por eso el fenómeno, el crecimiento de la monarquía y el crecimiento del movimiento profético van juntos. Esos dos van en paralelo. Uno se da cuenta que el hombre más poderoso en Israel era Saúl, pero por encima de Saúl está la voz de Samuel. Uno se da cuenta que el hombre más poderoso después era David, pero por encima de David está la profecía de Natán, tanto para anunciarle grandes bendiciones como para anunciarle castigo. Este poder de los profetas, que brota precisamente de su libertad, de la libertad con la que hablan, este tremendo poder de los profetas, es algo que va a producir, humanos somos, es algo que va a producir imitaciones o imitadores. Porque si el que le habla, como se dice hoy, ¿no? Si el que le habla al oído al rey es un profeta, pues yo me vuelvo profeta. Entonces empieza un fenómeno a partir, yo diría, de Jeroboam. Empieza un fenómeno que va a ser creciente y es el fenómeno de los falsos profetas. El fenómeno de los falsos profetas es el de aquellos que toman el oficio o el comportamiento de los profetas, lo imitan y a través de ello logran ciertas cosas. Por ejemplo, logran una cierta autoridad, logran un cierto poder frente a la casa real. Los falsos profetas van a ser uno de los ruidos más fastidiosos dentro del camino del pueblo de Dios. Porque con bastante frecuencia va a suceder que los reyes se encuentren con que hay unos profetas que dicen una cosa y otros profetas que dicen otra cosa. Y claro, si el servicio que podía prestar la profecía era mostrar con claridad la voz de Dios, el hecho de que haya distintas voces que compiten, lo que hace es producir un escenario de confusión. De modo que el propósito mismo de la profecía queda en cierto sentido perdido. Porque si hay esa confusión, casi que el rey queda a su arbitrio.
Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero hay que hacer las siguientes anotaciones. Anotaciones que tienen que ver sobre cómo distinguir entre verdaderos y falsos profetas. Lo más importante es esto. Los verdaderos profetas están llamando siempre a una conversión, y a una conversión cada vez más profunda. Los falsos profetas, en cambio, lo que quieren infundir es seguridad y tranquilidad. Es decir, el llamado vigoroso a la conversión es un sello de la verdadera profecía, mientras que la insistencia en una tranquilidad sin conversión es típica de los falsos profetas. Entonces mire usted, por ejemplo, en el caso del templo de Jerusalén, época de Jeremías. Jeremías está denunciando la gravedad de los pecados que se cometen. Mientras tanto, ¿cuál es la actitud de los falsos profetas? Que los había por montones. La actitud de los falsos profetas es: este es el templo del Señor. El Señor no va a dejar que se destruya su casa. Es lo que en otras ocasiones he llamado la lógica del mafioso, ¿no? Como quien dice, si yo vivo al lado de la mansión de un mafioso, el mafioso cuida su casa, pues no va a dejar que nos dañen el vecindario. Entonces, los falsos profetas insisten en la tranquilidad, pero es una tranquilidad sin respuesta a Dios. Es una tranquilidad que en el fondo es supersticiosa. Los verdaderos profetas llaman a conversión. Ya hemos dicho, llega el momento en el que parecen como una exigencia, una voz imposible de contentar, como Juan el Bautista. Usted siempre acuérdese de Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre tiene algo que decirle a todo el mundo. Todos tienen que cambiar, todos cambian. A ver, todos hacia Dios. Y llegan allá los sumos sacerdotes, cambien los militares, cambien los otros, cambien, todo tiene que cambiar. En cambio, los falsos profetas muchas veces utilizan un lenguaje que es como anestésico. Tranquilo, nada va a pasar. Tranquilícese. Entonces ahí tenemos la primera señal. Segunda señal. Los verdaderos profetas están apelando continuamente a la palabra de Dios. Están apelando a la alianza. Y por consiguiente, para los verdaderos profetas, la verdad de la alianza, como ya lo hemos destacado en palabras anteriores, la verdad de la alianza es fundamental. Mientras que los falsos profetas no insisten en la alianza. Prácticamente lo único que les interesa a los falsos profetas en lo que tiene que ver con la alianza, lo único que les interesa es: Dios va a proteger a su pueblo. O sea que en el fondo los falsos profetas ponen a Dios al servicio del pueblo. Los verdaderos profetas ponen al pueblo al servicio de Dios, según los términos de la alianza. Los falsos profetas ponen a Dios al servicio del pueblo. Imposible que Dios vaya a permitir eso. Imposible. Esto le sirve a uno mucho, porque también en nuestra época hay falsos profetas, lo dice la carta a Tito. Vendrán falsos maestros. Entonces, cuando usted escuche a un teólogo, a un predicador, a un obispo, el que sea, que trae un mensaje en el cual no hay un llamado vigoroso a la conversión, sino más bien un llamado a seguir como estamos, porque Dios entiende todo, eso tiene demasiado el tufo de los falsos profetas. No, Dios entiende. Pues sí, usted es verdad que usted está en ese adulterio, pero mire, Dios lo entiende todo lo entiende Dios.
imposible, que no, Dios no puede ser así. No puede ser así. Dios lo entiende todo, Dios sabe lo que usted está viviendo, Dios lo comprende. Cuando uno mira lo que es el fenómeno profético y cuando uno mira lo que le pasó al pobre Gehazi por codicioso y mentiroso, uno dice, ¿de qué Dios me habla este señor? Porque el Dios de la Biblia no es este. Pero es que luego viene Jesucristo. Bueno, y es que las exigencias de Cristo eran menores o eran mayores. A mí me parece que eran como mayores. Porque allí donde el Antiguo Testamento decía, cuidado con adulterar, Jesús dice, cuidado con pensar en adulterio. A mí me parece que es más exigente Cristo. Entonces, esto le sirve a uno mucho porque falsos profetas ha habido en todas las épocas y los falsos profetas se parecen mucho unos a otros y siempre tienen esa característica, infundir una falsa tranquilidad. Mire, Dios entiende perfectamente, es una etapa en su vida, como ese chiste tan horrible del padre que todo lo absolvía pero no llamaba a la conversión y llega un muchacho y le dice, padre, he cometido el terrible crimen, he asesinado a mi mamá. Ay, hijo mío, no lo vuelvas a hacer. Entonces eso es típico del falso profeta. El falso profeta le quita gravedad al pecado, le quita seriedad a Dios, utiliza de la alianza solo lo que le conviene y la menciona lo menos posible. Entonces estábamos en el segundo punto. El verdadero profeta insiste en la alianza. Insiste en la alianza. Por supuesto, no es una exigencia desconectada del amor y del auxilio de Dios. No es una exigencia en términos de usted reviéntese, estállese, sino es una exigencia en términos de Dios tiene más para darle a usted. En el fondo lo que quiere el verdadero profeta es no achiques a Dios, no lo disminuyas. ¿Tú crees que Dios no puede salvarte? Acuérdese el diálogo que aparece en Isaías capítulo 7, cuando el rey Ahaz, otras Biblias dicen Acaz, cuando el rey Ahaz está asustado porque se unieron el rey de Siria y el rey de Israel y ya vienen hacia Jerusalén, o sea, la situación era grave. Y entonces la manera como le habla el profeta es, no tengas miedo de esos pedazos de tizón encendidos. Esa actitud de desprecio hacia los enemigos de Dios no es desprecio al ser humano, sino es poner en su justa proporción los ataques de los que quieren atacar a Dios frente a todo lo que Dios puede dar. La misma actitud tiene nuestro Señor Jesucristo cuando le dicen, Herodes te busca para matarte. Y Herodes, pues ya sabemos que tenía esa capacidad de encarcelar, torturar y matar. No estábamos hablando de un juego. Y mira la respuesta de Cristo. Vayan y díganle a ese zorro. Ese modo de hablar de Cristo muestra, de tal manera confío yo en Dios, que yo sé lo que va a pasar. Yo sé que lo que va a pasar conmigo no será lo que quiera Herodes. Herodes no es el que manda aquí. Entonces, los falsos profetas no hablan de la alianza, achican a Dios. Esta es la tercera característica. Los falsos profetas achican a Dios. Es un Dios que está en realidad a tu servicio. Es un Dios que es como un ibuprofeno. Es el Dios ibuprofeno. Mira, no te va a doler tanto, te vas a sentir bien, Dios todo lo comprende, no te preocupes, sigue como estás. Sigue como estás. Eso es achicar a Dios. Cuando se hacen exigencias morales de parte de Dios, cosa que hacen los verdaderos profetas, cuando se hacen exigencias morales, esas exigencias nunca reposan solamente en la voluntad humana. Las exigencias morales no son usted reviéntese, estállese, explote, pero hágalo. No, más bien es la certeza de que Dios no te va a faltar, hombre. Ponte de parte de Dios y Dios no te va a faltar. Esa es la lógica de los profetas. Para que nadie piense que aquí estamos hablando de un pelagianismo o estamos hablando de una exigencia que se llamaría inhumana. Que eso es un poco lo que dicen estos teólogos blandos, ¿no? No, por eso sería inhumano, es inhumano pedir eso. Pues depende de lo que tú consideres inhumano.
Si tú hablas de una humanidad sin Dios, por supuesto que es imposible. Pero si tú hablas del auxilio de un Dios grande, por supuesto que es posible. Bueno, y la última diferencia, que es la más externa y en cierto sentido la menos importante, pero que no tiene ninguna excepción en la Biblia. Los falsos profetas suelen ser numerosos. Porque efectivamente son numerosos los que quieren capitalizar las ventajas. ¿De qué? Capitalizar las ventajas de ser profeta. ¿No ve que le dije que ser profeta trae ventajas? Usted es profeta. Por el solo hecho de ser profeta, ya usted es amigo del rey, lo escuchan. Y usted sabe cómo es la gente allá en Medio Oriente. Usted es consejero del rey, usted tiene regalos, tiene prebendas. O sea, se le arregló la vida. Usted empieza a vivir del rey, usted empieza a vivir de los poderosos. Entonces son muchos. El contraste más grande se dio en la época de Elías, cuando Elías tiene ese combate allá en el Monte Carmelo, muy importante para la espiritualidad carmelitana. Cuando usted se encuentra con ese pasaje, usted ve que Elías dice, son más de 400 los profetas de Baal, y solo yo he quedado profeta del Señor. Los mató a todos a machete. Pero después, primero tuvo que vencerlos con la palabra. Entonces, son muchos los profetas de Baal y es uno solo el profeta Yahvé. Eso quiere decir que es característica típica que haya muchísimas voces que son falsa profecía. Esto lo dice el apóstol San Pablo en sus cartas pastorales. Está dicho por el Señor, está claro que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros. También la primera carta de San Juan dice, habéis oído que va a venir el anticristo, pues la prueba de que estos son los últimos tiempos es que ya hay muchos anticristos, muchos que niegan el contenido de la fe. Entonces, ahí nos damos cuenta lo que significa esto de los falsos profetas, que es una enseñanza permanente, porque con mucha frecuencia los falsos profetas resultan atrayentes, y resultan atrayentes porque están ajustados a nuestra realidad humana. Pero debo corregir mi frase, están ajustados a nuestra realidad humana en su condición mediocre y pecadora. Por eso nos gustan tanto los falsos profetas. Incluso en pequeño esto lo nota uno. ¿No nos ha sucedido a varios de los aquí presentes, o casos que usted haya conocido, que es como un tema semejante a este, que a veces uno busca para el sacramento de la confesión, no a la persona que uno siente que me va a llamar más de parte de Dios o me va a exigir más de parte del Señor, sino más bien a esa persona que en el fondo me va a entender, en el fondo me va a comprender. Y claro, necesitamos ser entendidos y comprendidos, todos lo necesitamos. El peligro está en que uno mire ese entender y comprender como algo así que significa quedarme donde estoy. La voz del profeta siempre es un llamado a crecer, siempre es un llamado a avanzar. Y por eso una de mis frases favoritas es: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Cristo, profeta de profetas, no es el que simplemente me acepta. Usted es un sacerdote hipócrita, mediocre y perezoso, pero yo lo entiendo. Tranquilo, yo le ayudo a remendar su cobija de hipocresía, de mediocridad y de pereza. No, Cristo no es el que repara mi cobija para que yo siga envuelto en mis antiguos pecados. Cristo es el que me acepta con mis llagas, con mis miserias, pero Cristo es el que de ahí, como punto de partida, me lleva más adelante. Entonces, cuando se insiste tanto en que Cristo es misericordioso y Cristo acogió a todos, no se nos olvide, Cristo acogió a todos y a todos cambió. Y a todos los llevó más allá. Entonces, no parar el evangelio, por favor, no pare la película con la acogida. Usted acoge,
Está bien, amén. Bendito Dios. Pero la acogida es solo la primera parte. Esto tiene que tener conversión y transformación. La profecía, este es nuestro último punto. La profecía evolucionó. Puntos importantísimos de evolución de la profecía encontramos en ese acontecimiento que marcó de arriba abajo al pueblo de Israel, el destierro. El destierro cambió. Hay otros nombres para el destierro, el exilio, en fin, ¿no? Es la misma idea. El destierro cambió radicalmente las cosas. ¿Por qué el destierro cambió las cosas? Porque el destierro, podemos decir que reveló el límite profundo de la alianza con Moisés. ¿Quiere explicarse más? Con mucho gusto. Mire, la alianza con Moisés apuntaba a que hubiera un lugar donde se le pudiera dar un culto de adoración, de reconciliación, de acción de gracias y de ofrenda. Todos esos son los distintos tipos de sacrificio. La ley de Moisés apuntaba a que se le diera culto al único Dios. Y si usted mira al final del Pentateuco, usted se encuentra que cada vez aparece más esta expresión. Yo no entro aquí en los detalles exegéticos, pero cada vez más aparece esta expresión: daréis culto a Dios en el lugar que Él escoja. Es decir, que el templo era un punto de llegada. Tener la tierra prometida y en la tierra prometida exterminar toda idolatría y darle culto a Dios en el lugar que Él escogió, ese era un punto de llegada. Y resulta que ese punto de llegada se perdió completamente. La tierra la perdieron, pues porque fueron desterrados. El templo lo perdieron porque fue primero saqueado, ya eso es un dolor inmenso. Acuérdese que las fuerzas caldeas entraron 2 veces en Jerusalén con diferencia de 2 años. Primero llegaron los caldeos a saquear, a robar todo lo que tuviera algún valor ahí, básicamente de plata y oro. Y después llegaron a robar la gente, primero a robar las cosas y luego a robar la gente, y se llevaron desterrados a los judíos. Entonces, la tierra se perdió, el templo fue profanado, el arca nunca apareció, nunca se supo qué había pasado con el arca. Por eso quiero destacar que el destierro es una experiencia que realmente lo cambió todo. Porque todas las promesas que venían desde Abraham, a Abraham se le había dicho: te voy a dar esta tierra. Todas las promesas que venían desde Abraham y que habían evolucionado a través de Moisés, y luego los jueces, y luego los profetas, todo llegó como a una pared, se estrelló y explotó en 1000 pedazos. No quedó nada. ¿En qué quedó la voz de Dios? Añádale a eso lo siguiente: en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el profeta Natán le dice a David: siempre habrá un sucesor tuyo en el trono. Pero resulta que el rey de Judá tenía sus hijos, y cuando llegan los caldeos con Nabucodonosor a la cabeza, pues lo que hacen es ejecutar los hijos del rey en su presencia. Le van matando los hijos uno por uno, y cuando lo han terminado de asesinar a los hijos del rey, para que le quede esa como última imagen que vieron sus ojos, le arrancan los ojos y se lo llevan en cadenas a Babilonia. ¿Dónde quedó entonces? ¿Dónde quedó entonces la profecía de Natán? De manera que el destierro es realmente un punto de inflexión. Hay algo que cambia radicalmente con el destierro. La profecía no puede ser igual.
¿Qué cambio supone el acontecimiento del destierro? Vamos a mencionar 3 grandes cambios que vienen con el destierro. El primer gran cambio es la comprensión de que se necesita una nueva alianza, porque la alianza que había no da más. ¿En dónde se anuncia la nueva alianza? Por favor, todo estudiante de teología debe saberse de memoria estos 2 capítulos, es decir, a dónde hay que ir, no que se sepa de memoria el contenido de los capítulos, que sería deseable. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34 es la parte pertinente, y Ezequiel capítulo 36, del 24 al 27 es la parte más pertinente. Jeremías 31, del 31 al 34, y Ezequiel 36, del 24 al 27. Espero tener correctos los números, ustedes los verificarán. Yo les recuerdo lo que dicen esos pasajes. En Jeremías 31, Dios anuncia, pues eso lo podemos ir mirando aquí precisamente, para eso es. En Jeremías 31, Dios anuncia esa nueva alianza específicamente. Entonces, aquí nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a Jeremías. ¿Dónde estás, Jeremías? Aquí está Jeremías. Y nos vamos al capítulo 31. Queremos ser exactos. Y nos vamos a los versículos del 31 al 34. Efectivamente, esa cita está correcta. Jeremías 31, del 31 al 34. Usted tenga en cuenta que tanto Jeremías como Ezequiel son profetas que viven el proceso del exilio. Por eso son de máxima importancia en este tema. Dice Jeremías 31, del 31 al 34. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. Es el anuncio de la nueva alianza. La cosa cambia, el panorama cambia, el destierro lo cambia todo. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Entonces, lo primero que trae el destierro es el anuncio de una nueva alianza. Es una nueva alianza. Aquí se necesita algo distinto. Como dicen mis amigos españoles, la antigua alianza ya no daba más de sí. Ya esa cuerda la jalamos y ya dio lo que podía dar, ya no da más. ¿Cuál era el gran problema de la antigua alianza? Que la antigua alianza no daba la fuerza interior. No existía la fuerza interior para cumplir lo que pedía la alianza. Entonces ese es el primer punto. ¿Qué cambia con la profecía en la experiencia espantosa del exilio? Cambia que se anuncia una nueva alianza. Es lo primero que cambia. Segundo, como ellos salen del templo, la religión judía va a cambiar radicalmente. Tanto que, como es bien sabido, a partir del destierro se da un fenómeno, algunos lo ponen incluso ese fenómeno, le ponen raíces anteriores. Se da un fenómeno que se llama la diáspora. Es decir, la dispersión de judíos en muchos lugares distintos de la tierra santa, de la tierra prometida, y por supuesto muy, muy distantes de Jerusalén. Entonces, la religión judía tiene un cambio, y ese cambio es que de alguna manera el centro ya no es el sacrificio, sino el centro es la palabra. Por eso, el lugar de la religión, el lugar donde se ejerce la religión, incluso hasta nuestros días,
la religión judía, ya no es el templo, aunque hayan podido reconstruir el templo durante la época de Cristo. Ya no es el templo, ahora el lugar es la sinagoga. Y esto quiere decir que si ya tenía una enorme importancia la palabra, como lo hemos dicho en todas nuestras reflexiones sobre los profetas, si ya tenía toda esa importancia la palabra, ahora va a ser prácticamente la columna vertebral, el centro, el punto de referencia. La importancia única y absoluta de la palabra. ¿Esto qué repercusión tiene? Esto implica que el movimiento profético después del exilio se va a concentrar más y más en los términos de las promesas de Dios, ya no vistas como acontecimientos puntuales, sino más bien como amplios arcos que cubren incluso siglos. Cuando tú centras la religión en el templo de Jerusalén, lo central y lo que es protagónico son los sacrificios, obviamente. Y el sacrificio se hace y terminó. Cuando lo que tienes en tus manos son los rollos de los profetas, es inevitable que el conjunto de los oráculos te obligue a mirar el conjunto de las palabras. Lo vamos a decir de manera más simple. La mirada se amplía. La mirada se convierte ya no en una serie de acontecimientos, sino más bien en una sucesión de amplios arcos. Esa palabra me encanta. Amplios arcos. Puede decirse que ahora miramos la historia de nuestro pueblo y ahora miramos el actuar de Dios desde una perspectiva mucho más amplia. Es decir, el templo desaparece, la sinagoga toma hasta cierto punto un lugar central dentro de la religión judía y con la relevancia de la palabra se empieza a mirar el actuar de Dios ya no como un punto, sino más bien como una línea. ¿Qué es lo que Dios ha venido haciendo con nosotros? Mis hermanos, ese es el origen de la apocalíptica. Ese es el origen de la apocalíptica. Ya no se trata de que tenemos esta batalla con los moabitas, tenemos esta batalla contra los idumeos, tenemos esta batalla contra los arameos. Ya no se trata de batallas aquí o allá. Al mirar el conjunto de los rollos, al mirar el conjunto de las profecías, al mirar el conjunto de los oráculos, la mirada se amplía. Y esto trae un cambio radical. Tercero, el tercer elemento que trae el destierro es que enfrenta a los judíos a preguntas sumamente incómodas. Si Dios es el único Dios y si Dios es el verdadero Dios, ¿por qué ganaron los dioses de los caldeos? ¿Por qué los caldeos ganaron? Es verdad que somos unos miserables, bellacos pecadores, eso está claro. Pero ¿no se supone que Dios debía ganar? Así nosotros fuéramos derrotados, ¿no debía ganar Dios? O sea, la pregunta incómoda, la pregunta es ¿por qué no ganó Dios? Seguimos diciendo, podemos seguir diciendo que es el Dios único y verdadero, sabiendo que no ganó. Es una pregunta muy incómoda. Es una pregunta que de alguna manera
nos hemos hecho muchas personas en muchas situaciones. Hay gente que se pregunta eso y que sufre mucho con ese tipo de preguntas. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasa esto? Si yo he llevado bien mi familia, yo he tratado de educar bien a mis hijos, ¿por qué este accidente? ¿Por qué este cáncer? ¿Por qué me salió este hijo así? ¿Por qué esta hija me viene con esto? Si yo he educado bien a la gente, bueno, no soy perfecto, pero hay gente mucho peor. Así habla la gente. Hay gente mucho peor. Y mire ese hijo que me tocó. Bueno, entonces la gente se queja. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios fue derrotado? Pero ahí viene lo que acabamos de decir, la mirada se amplía. Cuando yo miro solo el acontecimiento puntual, con el microscopio, yo veo una derrota. Pero como la mirada se amplía, quiere decir que entonces yo levanto y miro a mayor distancia. Y probablemente lo que necesito no es un microscopio, tal vez lo que necesito es un telescopio. Tal vez necesito situarme a gran distancia y ver el conjunto. Y cuando yo miro el conjunto, solo el conjunto me resulta comprensible. Que esa sigue siendo la mejor respuesta frente al problema del mal. Trate usted de responderle a una persona que acaba de experimentar una desgracia. Trate usted de responderle. No hay manera, la persona no puede entender eso. Mi madre era mi todo, era mi confidente. Una mujer joven, saludable, le hacía bien a todo el mundo. No, que le dio un ataque. Está ahí como un vegetal, parece que hay que desconectarla. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué nos pasa esto? La persona queda completamente agobiada y queda absorbida por el momento. ¿El momento cuál es? El momento es, mi mamá está como un vegetal tirada en una cama de un hospital. Ese es el momento. Si usted trata de lidiar con ese problema, si usted trata de resolver ese problema con el microscopio, mirando ese día, mirando quién es ella, mirando lo que ella hizo, eso no tiene respuesta. Posiblemente usted necesita distanciarse. Y cuando usted toma una gran distancia, usted empieza a ver cosas que antes no veía. Por ejemplo, usted empieza a ver cosas que uno no se atreve a decir al principio, sobre todo los que ya hemos perdido a la mamá. Por ejemplo, uno empieza a ver, tal vez ella cumplió su misión. Ella no tenía que ser eterna, ella cumplió su misión. Esa frase no la dice uno el día que la tiene tirada ahí en la cama en el hospital. Pero, pasando el tiempo y tomada la distancia, uno empieza a mirar eso. Tal vez ella cumplió su misión. O uno empieza a ver otro tipo de cosas. Uno empieza a ver, por ejemplo, nosotros, como hijos, como hijas, éramos completamente atenidos a ella. Y ahora pues hemos tenido que asumir muchas cosas. Esto ha supuesto un esfuerzo, pero también un crecimiento, una maduración. De hecho, el sufrimiento casi siempre trae alguna forma de maduración. Claro, a uno eso no le gusta. A la persona que acaba de recibir un golpazo, una tragedia, eso no le gusta. Pero con el tiempo, muchas personas logran ver, si no los elementos positivos, si logran situar de tal manera los acontecimientos que ya no producen ese dolor agobiante. Eso es lo que se llama el proceso de elaboración de un duelo. Básicamente en la elaboración de un duelo, usted lo que hace es eso, tomar una perspectiva. Pero volvamos al caso de los judíos en Babilonia. Los judíos en Babilonia toman una perspectiva. Es verdad que este acontecimiento es una desgracia, eso nadie lo puede negar, esto es una desgracia. Una desgracia. Nadie lo niega. Pero, un momento es que fueron como 70 años de destierro. A los 70 años de destierro, es que acuérdese que la escala de Dios es así, ¿no? De a 100, de a 1000, de 10,000 años. Entonces, a los 70 años, usted se encuentra con que Ciro, rey de Persia, vence a los caldeos. A Ciro no le interesa Dios. A los caldeos no les interesa Dios.
Pero cuando Ciro vence a los caldeos, a Ciro le interesa que Babilonia, capital del imperio caldeo, se hunda. Porque Ciro no quiere que Babilonia le haga competencia a la nueva capital de ellos. ¿Cuál es la capital de Ciro, que es rey de los persas? Es una ciudad preciosa llamada Persépolis. Entonces Ciro quiere que surja Persépolis y Ciro quiere que Babilonia se hunda. No la destruye, yo no sé si la destruyó, no tengo tanta historia, pero el hecho es que sí quiere que disminuya. ¿Y a dónde habían llevado a los judíos? A Babilonia. ¿Por qué los habían llevado a Babilonia? Porque eran esclavos, porque en el fondo de lo que se trataba era de ponerlos a trabajar gratis allá, eran mano de obra de esclavos. Pero entonces cuando Ciro sube al poder y cuando Ciro derrota a los caldeos, Ciro no quiere que Babilonia surja, Ciro quiere que Babilonia se hunda. Y entonces Ciro se pregunta, ¿y para qué me sirve a mí que los judíos estén en Babilonia? Para nada. Yo no quiero problemas en Babilonia, yo no quiero revueltas en Babilonia, yo no quiero la grandeza de Babilonia. Yo quiero que Babilonia se hunda. Entonces, a esos judíos, ¿y entonces qué hacemos con esos judíos? Pues que ellos hagan productiva la tierra donde estaban, devuélvalos. Y ahí se acabó el destierro. Y así volvieron los judíos a su tierra, volvieron a Jerusalén. Esto fue a finales del siglo VI antes de Cristo. Entonces, cuando usted mira el destierro y usted ve a los judíos saliendo de Jerusalén, usted lo único que puede pensar es, Dios perdió, le ganaron a Dios. Pero cuando 70 años después usted ve esta jugada que le acabo de describir, esta jugada de Ciro, rey de los persas, usted saca otra conclusión. Oiga, Dios se vale incluso de los que no creen en Él. O sea que Dios no es más chiquito, Dios es más grande. ¿Usted se da cuenta del cambio que sucede en esos 70 años? Cuando los judíos iban saliendo en medio del llanto, las lamentaciones y el shock más brutal, con tantos muertos en cada familia, con tanto horror, tanta crueldad, cuando ellos van saliendo en el larguísimo camino desde Jerusalén, sobre todo de Jerusalén, a Babilonia, ellos van cargados de dolor y de amargura y no pueden entender nada. Pero 70 años después empiezan a entender. Bueno, no todos, los profetas empiezan a entender. Entonces los profetas empiezan a entender algo fundamental y es, Dios es más grande. ¿Y Dios es más grande qué significa? Que Dios, en teología escolástica clásica, eso lo llamamos causas segundas. Es decir, Dios es el Señor de la historia, y no solamente de nuestra historia, sino que Dios es capaz de utilizar a los que no creen en Él para que sirvan a sus planes. Y ese descubrimiento de que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ese descubrimiento de que Dios utiliza la voluntad humana libre para sacar libremente adelante su plan, es el descubrimiento por excelencia. Ese es el gran descubrimiento, porque esa es la proclamación del señorío universal de Dios. Reunamos esos tres elementos. Ya no importa el templo, sino la palabra. ¿Eso qué implica? Que ya no tenemos dependencia de un lugar. Segundo, la mirada ya no se queda en acontecimientos, sino en líneas, arcos, trayectos, épocas. Tercero, Dios es Dios de todos. Es decir, también los que no creen en Dios, también los que niegan a Dios, también los que blasfeman de Dios, están al servicio de Dios. Ese es un descubrimiento impresionante, y ese descubrimiento solo surge con el exilio. Entonces los profetas posteriores al exilio, y en general la literatura bíblica posterior al exilio, tiene una evolución impresionante. Esa evolución es lo que se llama apocalíptica. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. ¿Y qué es la apocalíptica?
La apocalíptica es aquella evolución de la profecía que empieza a considerar cada vez porciones más amplias y más amplias de la historia, primero de la historia de Israel y luego de la historia de la humanidad. Usted mire, por ejemplo, la apocalíptica que aparece en el libro de Daniel. El libro de Daniel describe distintos reinos y habla de un reino definitivo que viene de Dios. Entonces la apocalíptica cada vez mira porciones mayores, más amplias, y llega el momento en el que se plantea sobre el conjunto de la historia de la humanidad. La apocalíptica es la maduración de la profecía catalizada por el espantoso acontecimiento del destierro a Babilonia. Esa es la apocalíptica. Aunque hay trozos apocalípticos que pueden ser anteriores, pero básicamente lo clave de la apocalíptica es esa, es mirar el conjunto, es preguntarse por el conjunto de la historia de la humanidad. Y cuando ya uno se pregunta por el conjunto de la historia de la humanidad, ya mira las cosas de otra manera. ¿De qué manera? Entonces ya empieza uno a preguntarse, ¿cuáles son las verdaderas promesas de Dios? Ya uno se da cuenta que muchas de las promesas eran figura de otras realidades posteriores. Ya uno empieza a darse cuenta que la gran maravilla del poder de Dios no es dar una tierra que emana leche y miel, hay algo más grande. La gran maravilla no es un templo hecho con madera de cedro y placas de oro, hay algo más grande. Uno empieza a descubrir algo más grande. Dios es mayor, Dios es más grande, su plan es mayor. ¿Cuál es ese plan? Ese plan estaba como anticipado, estaba como prefigurado. Ese plan estaba de alguna manera en boceto, esa es una buena expresión. El boceto del plan de Dios se llama Israel. El boceto del plan de Dios se llama Israel. Esto no les gusta a los judíos. Hubiera un judío en este salón, pues creo que no se sentiría muy a gusto con la frase que he utilizado. Eso de que mi pueblo es un boceto, eso no me gusta mucho. Mi pueblo es mi pueblo y mi pueblo me lo respeta. Israel tiene que recibir sus promesas, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que en la Biblia, por supuesto que Israel recibe sus promesas, pero las promesas que recibe Israel, o sea, la realidad de las promesas de Israel, es apenas el anuncio de las promesas de Dios para toda la humanidad. Porque Israel está al servicio de la humanidad. Israel no está para poner la humanidad al servicio suyo. Es poco que seas mi siervo. Te hago luz de las naciones. Te hago luz de las naciones. El pueblo de Israel está llamado a ser luz de todas las naciones. Entonces es servicio de las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la apocalíptica finalmente nos conduce ¿a qué? La apocalíptica finalmente nos conduce a la consideración de las verdaderas promesas. Nos conduce a las preguntas más gigantescas. ¿Cuál es el sentido ya no de tu vida o la tuya o la mía? ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿El pecado será vencido en algún momento? ¿Cuál es la gran victoria de Dios que podemos esperar? Esa es la apocalíptica colectiva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.